Buenos días, bienvenidos a esta tercera sesión de esta serie de webinars acerca del software set.NET Lite. En esta sesión, como comentábamos, vamos a ver lo que es la configuración para poder comunicar terminales biométricas, en este caso los modelos HandPunch y el modelo de EasyWay de Face Access, reconocimiento facial. Bueno, vamos a entrar entonces ya a lo que es el tema. Bueno, ya en el software set.NET Lite tenemos la parte de catálogos, los accesos directos que anteriormente ya habíamos visto. Tenemos el catálogo de relojes. En este catálogo de relojes nosotros vamos a poder agregar lo que son los equipos, los relojes checadores. Pues habíamos comentado anteriormente en otras sesiones que en el caso del software set.NET Lite se tiene únicamente la posibilidad de agregar 3 relojes de un mismo tipo, de una misma clase. Bueno, vamos a comenzar viendo las configuraciones de lo que es la terminal EasyWay Face Access. Para realizar la configuración y la comunicación de esta terminal, aquí en el catálogo de relojes vamos a agregar un reloj nuevo. El catálogo de relojes nos muestra una serie de pasos que debemos, o una serie de opciones que debemos configurar para tener ya listo nuestro reloj checador. Tenemos primero lo que es la sección de definición de relojes. En esta sección nosotros vamos a poner los parámetros de identificación del reloj y el tipo de reloj que vamos a utilizar. Bueno, para esto, en el caso de las terminales Face Access, vamos a tener los siguientes parámetros. Necesitamos primero establecer lo que es un ID para el reloj o un ID en reloj. Tenemos también una descripción con la cual vamos nosotros a ubicar o darle una identificación para que nosotros podamos saber de qué reloj se trata. Podemos ponerle la ubicación donde se encuentra o el sitio donde se encuentra para poder reconocer el reloj. En la clase de reloj tenemos las siguientes clases de reloj, que son las que acepta el software set.NET Lite. Tenemos el HandPunch, EasyWay. En este caso vamos a seleccionar lo que es la clase de reloj Face Access. Ok, para establecer lo que es el ID en el reloj, vamos a, vamos a tener una vista en este momento de una terminal Face Access, ya que el ID del reloj requiere que nosotros tengamos parte del número de serie del reloj, o es así como se tiene establecido que se tenga que manejar el ID del reloj. Ok, en este momento pues tenemos lo que es una terminal Face Access del modelo específico. Aquí tenemos un modelo específico Face Access LT. Cabe mencionar que los modelos Face Access que acepta el software set.NET Lite es el Face Access en su versión, llamemos convencional, el Face Access LT, como es el caso del que tenemos ahorita en pantalla, y la nueva terminal que pues, recientemente ha salido, que es la terminal Face Access Lite, Slim, perdón.
Bueno, vamos a usar entonces un dato que es el ID del reloj y va a tener que ser el número de serie de nuestra terminal. En específico, los últimos 3 dígitos del número de serie de nuestra terminal. ¿Cómo podemos consultar en este caso el número de serie de la terminal? Pues podemos verlo en el empaque del equipo, podemos verlo en una etiqueta en la parte posterior y directamente en el equipo de la siguiente manera. Vamos a entrar al menú y en las opciones del menú vamos a irnos a la opción 5, información de sistema. Aquí tenemos la opción de información de producto, en donde podemos ver la información del producto. En este caso, el número de serie está marcado como SN, el serial number, y lo que vamos a utilizar, en este caso son 3 dígitos de nuestro número de serie, los últimos 3. En este caso, el número de serie termina con los números 067. Por lo tanto, este número es el que vamos a utilizar para poder ponerle un identificador a nuestro reloj. Bueno, una vez que le ponemos un ID, vamos a completar los datos, vamos a ponerle una descripción. Mencionamos que la clase de reloj es FaceAccess. Tenemos el parámetro de diferencia de tiempo entre la computadora y el reloj. Esto normalmente se recomienda que se quede en 0 para que se tenga sincronizado la hora del reloj con la hora de la computadora. En caso que nosotros hagamos alguna modificación, pues va a tener una diferencia de minutos entre la hora del reloj y de la computadora, dependiendo que nosotros lo que pongamos aquí. Bueno, en los parámetros de conexión vamos a indicar en esta área de software la dirección IP. Nosotros en el equipo necesitamos asignar una dirección IP fija a la terminal para poder comunicarla. Para esto entramos nuevamente al menú de la terminal y vamos a ir a la opción configuración de sistema. Aquí vamos a ir a la opción número 3, configuración de comunicación. Y aquí podemos encontrar 2 parámetros, lo que es configurar red y password de comunicación. Las terminales FaceAccess manejan este parámetro de password de comunicación. Este password nosotros lo vamos a dejar como valor vacío o valor nulo. En el caso de las terminales FaceAccess LT como la que estamos verificando y la FaceAccess Slim, tienen separada esta opción del password de comunicación. Por lo tanto, es necesario que no hagamos ningún movimiento en esta área. ¿Por qué? Porque aquí se puede asignar un password y para el caso del software set.NET Lite es necesario que se encuentre vacío este password para poder comunicarlo. En los casos de la terminal FaceAccess convencional, al momento que nosotros entramos a las configuraciones de comunicación, automáticamente nos solicita el password. Es el primer parámetro, por lo tanto ese password lo vamos a dejar vacío. Y vamos a entrar entonces a las configuraciones de red. Aquí nosotros vamos a indicarle a la terminal cuál es la dirección IP fija que va a tener dentro de la red con la cual la vamos a comunicar. Nosotros podemos escribir la dirección IP manualmente con el teclado numérico e irnos desplazando entre los recuadros mediante las flechas
de arriba y abajo. Asignamos una dirección IP fija, la máscara de red correspondiente y la puerta de enlace correspondiente a la red. Una vez hecho esto, seleccionamos la opción OK con el teclado para que los parámetros de red sean configurados. En este momento ya el equipo tiene una dirección IP y puede ya establecer comunicación con el software. En el software entonces indicamos la dirección IP fija que le asignamos a la terminal. El puerto de comunicaciones TCP/IP que nos aparece por default es el que utiliza el equipo para comunicaciones. Bueno, una vez que definimos ya lo que es los parámetros para el reloj, nos vamos a la siguiente opción, que son los parámetros de configuración. En esta área nosotros podemos encontrar diversos parámetros para configurar el equipo. Estos parámetros pues van a ser variables dependiendo del tipo de terminal, de la clase de terminal que estemos manejando. Para este caso, las terminales Face Access tienen los siguientes parámetros de configuración. Podemos establecer el uso del horario de verano. Aquí podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Y podemos establecer la fecha, específicamente el día y el mes, en el que inicia y en el que termina el horario de verano, así como la hora en la cual se va a hacer el cambio de hora automáticamente en el equipo. También tenemos un parámetro llamado tiempo entre transacciones. Por default este tiempo está establecido en 1 minuto. Este tiempo se refiere a que un empleado no puede registrar 2 veces asistencia seguidas dentro del tiempo que se tiene establecido en este parámetro. Quiere decir que para este caso, si tenemos 1 minuto de tiempo entre transacciones, un empleado va a poder registrar su asistencia, va a ser válida, y si ya hace una segunda transacción, es decir, una segunda checada en este tiempo de 1 minuto, la terminal la va a tomar, pero no va a ser tomada en cuenta para asistencia. De esta manera evitamos que tengamos checadas duplicadas de un mismo empleado. Tenemos también el parámetro del volumen. Se tiene un valor entre 1 y 3, donde 1 es el mínimo y 3 el máximo. Por default tenemos configurado el equipo con un valor medio que es 2. En el caso de las funciones, la terminal Face Access únicamente utiliza funciones Swipe and Go, que por default ya viene habilitado en el software. Recordemos que para el caso de las terminales de asistencia se pueden tener funciones, llámese funciones Swipe and Go, en las cuales el empleado únicamente registra su asistencia o hace su checada en el reloj sin tener que presionar ninguna tecla o un botón de función para indicar que sea entrada y salida, sino que el empleado únicamente se acerca, registra su asistencia y se retira. Y de esta manera el software se encarga de clasificar su transacción como entrada o salida dependiendo del horario que tenga asignado.
Entonces, las terminales Face Access en cualquiera de sus modelos utilizan transacciones Swipe and Go, es decir, únicamente la persona llega, registra su asistencia y se retira. Por lo cual, esta sección ya viene configurado de la manera que lo necesita el software para procesar la asistencia. Bueno, para esta terminal no se tiene ninguna instrucción adicional, algún bloque de instrucciones adicionales. Tampoco tenemos para este modelo específicamente características adicionales. Y la última sección del catálogo de empleados, perdón, el catálogo de relojes, es la bitácora de comunicaciones. En la bitácora de comunicaciones vamos a tener nosotros una vista de todas las sesiones de comunicación que se hagan con la terminal. Esta sección de bitácora nos va a dar resultados o información de todas las comunicaciones que hagamos, es decir, si se realizó correctamente la descarga o la comunicación, si se tuvo algún problema o hubo algún error con la comunicación. Aquí podemos tener resultados de la sesión. Pero una vez que es dado de alta el equipo, pues tenemos aquí ya lo que es agregada a la terminal. Y entonces vamos a hacer una prueba de comunicación. Para esto nos dirigimos a este acceso rápido que es comunicación con relojes, el cual también lo podemos encontrar en la sección de tareas, comunicación con relojes, iniciar. Aquí tenemos lo que es la pantalla de comunicación con relojes. Incluye todas las acciones que podemos realizar en el reloj o con los relojes. Del lado izquierdo pues vamos a tener todas las terminales que tengamos agregadas, si tenemos una o si tenemos hasta 3 máximo, como habíamos comentado. Del lado derecho vamos a tener todas las acciones que podemos realizar con el equipo. Primero tenemos las opciones de bajar transacciones en reloj y borrar transacciones en reloj. Si nos damos cuenta, cuando seleccionamos, automáticamente selecciona ambas opciones. En este caso, para la terminal Face Access, podemos no marcar la opción de borrar transacciones, de esta manera solo bajarlas. La razón por la cual se marcan ambas opciones es para que al bajar transacciones se elimine o se libere la memoria del reloj y evitar que la memoria se llegue a saturar en un periodo de tiempo corto. Tenemos también la opción de programar reloj. Esta opción de programar reloj lo que va a hacer es nos va a enviar al reloj estos parámetros de configuración que nosotros establecimos al momento de dar de alta nuestro equipo. Recordemos que aquí en estas configuraciones estamos haciendo la configuración hasta este momento o estableciendo configuraciones únicamente en la base de datos del software. Para que nosotros podamos enviar estas opciones de configuración, estos parámetros de configuración hacia el equipo, es necesario que nosotros comuniquemos el reloj y seleccionemos la opción programar el reloj. De esta manera nosotros vamos a enviar esas configuraciones directamente hacia el reloj. La opción poner a tiempo el reloj lo que hace es enviar
la fecha y hora del reloj de la computadora, en este caso del sistema, mandárselo a la terminal para tenerlo sincronizado. Tenemos también la opción de respaldo de biometría. Esta opción lo que hace es respaldar todas las plantillas, toda la información biométrica de los empleados que se tiene en la terminal, en este caso la plantilla biométrica facial, respaldarla en el software de manera que podamos tener ya un respaldo de esa información en el software para que en los casos en los que se tenga por alguna razón que reiniciar el equipo, resetearlo, o también en los casos en los que el equipo pues deje de funcionar y sea necesario reemplazarlo, se puede tener este respaldo de la biometría de manera que después podamos hacer un envío de la biometría respaldada hacia algún equipo nuevo o hacia el mismo equipo. Y eso lo hacemos con la opción envío de biometría. De esta manera, la información respaldada de la biometría va a ser enviada al equipo que nosotros estemos seleccionando, siempre y cuando pues esa biometría se haya respaldado previamente ya en el software. Algo importante que tenemos que comentar es que para que se realice correctamente el respaldo de biometría, todos los empleados que estén agregados en la terminal tienen que estar agregados también en el software para poder ser respaldados correctamente. Si el empleado no está dado de alta en el software, su plantilla no va a poder ser respaldada en la base de datos. Luego tenemos la opción de inicializar biometría. Esta opción lo que hace es hacer un borrado de toda la biometría de los empleados. Quiere decir que inicializa todos los registros de empleados que se tenga en la terminal, o sea, los borra. Con esta opción sí se tiene que tener especial cuidado para utilizarla, para que no se eliminen los empleados accidentalmente y se puedan perder. Por último tenemos la opción de actualizar biometría. Con esta opción nosotros podemos hacer una búsqueda y tener actualizada la biometría que tenemos en el equipo con los cambios que se hayan presentado en el software. ¿Qué quiere decir? Que si en el software nosotros tenemos, como vimos en la sesión anterior, en el catálogo de empleados, asignado a un empleado una terminal en específico, y en algún momento nosotros le quitamos la asignación de esa terminal al empleado, entonces eso quiere decir que el empleado ya no puede checar en ese equipo. Esta opción de actualizar biometría lo que hace es buscar esos cambios entre el software, es decir, entre el catálogo de empleados y lo que tiene físicamente la terminal almacenado. Si detecta algún cambio, como por ejemplo que un empleado ya no tenga asignada la terminal, es decir, que ya no pueda registrar su asistencia en una terminal, automáticamente con la opción de actualizar biometría, la terminal va a actualizar su registro de empleados y eliminará al empleado que ya no tenga asignada la terminal. Esto con la intención de poder tener un control de los empleados que chequen en las terminales y tener actualizados los registros en el equipo y no seguir almacenando en la memoria del equipo usuarios que ya no tengan que estar checando en el equipo. Entonces con esto se actualiza, se buscan cambios y se actualiza lo que son los registros en las terminales.
Vamos a hacer una prueba de comunicación con el equipo. Vamos a indicarle poner a tiempo el reloj. Cualquiera de las acciones que nosotros seleccionemos, podemos seleccionar una o podemos seleccionar varias opciones. Seleccionamos la opción y el reloj y nos vamos al botón Iniciar comunicaciones. Una vez que ha finalizado la comunicación, en la pantalla principal del software podemos ver en la parte derecha mensajes de comunicación. En este caso aquí nos puede indicar que la sesión de comunicaciones ha finalizado de manera correcta, o en caso de haber algún problema o que no tengamos comunicación con el equipo, aquí nos puede hacer algún aviso de que no se ha logrado establecer la comunicación. Y si regresamos al catálogo de relojes y nos vamos a la bitácora de comunicaciones, mencionábamos que aquí se van a almacenar todas las sesiones de comunicación que se realicen con el reloj. Para este caso nos almacena la sesión, es decir, la fecha y la hora en la que se realizó la sesión de comunicaciones. Primero tenemos y nos muestra los parámetros en los cuales tenemos el usuario y el equipo en el cual se realizó la comunicación con el reloj. La acción o las acciones que se realizaron en la sesión. Más abajo tenemos los resultados de la sesión. Aquí podemos confirmar o podemos también consultar si hubo algún problema, algún error de comunicaciones. Nos da los detalles de la sesión de comunicaciones, el equipo con el cual se está comunicando, los parámetros que tiene asignados y las acciones que está realizando. En este caso, cuando inicia y cuando finaliza la sesión. Entonces, nosotros podemos hacer diferentes acciones, diferentes tipos de acciones comunicando el reloj. De manera que podamos también, como en este caso, descargar la información, bajar la información, bajar las transacciones y borrar las transacciones. En los resultados, en los mensajes de comunicación, en este caso nos indica que se ha finalizado correctamente. Podemos tener algunos mensajes dentro de los mensajes de comunicación, como el siguiente, en el cual se encuentran transacciones inválidas en el procesamiento. Pues eso quiere decir que durante la extracción de las transacciones se han registrado transacciones dentro del reloj que no son válidas, es decir, de empleados que no existen en la base de datos del software. Y por último, bueno, ya nos confirma que ha terminado el procesamiento de transacciones. Cuando nosotros descargamos las transacciones de los relojes con esta acción, esta información ya se puede visualizar dentro del catálogo de empleados de la tarjeta de tiempo. Directamente se va procesando lo que es la información ya hacia la tarjeta de tiempo.
De esta manera pues logramos hacer comunicación y configurar lo que es la terminal Face Access. Estas configuraciones, como comentamos, aplican también para los modelos Face Access convencional, Face Access LT y Face Access Slim. Entonces, pues recordemos que es importante que configuremos correctamente en el equipo directamente las configuraciones de red, la dirección IP. Muy importante igual que establezcamos lo que es en la comunicación, en la configuración de comunicación, no establezcamos un password, es decir, mantenerlo vacío para poder tener comunicación con el equipo y no tengamos ningún problema, ninguna falla durante la comunicación. Ok, ahora vamos a ver lo que son los parámetros de configuración para una terminal Handpunch. Vamos a establecer un reloj nuevo. Abrimos catálogo de relojes. Recordemos que solamente podemos agregar 3 equipos de la misma clase. En este caso vamos a agregar un reloj nuevo. Para el caso del Handpunch, tenemos que establecer tanto en el software como en el equipo las configuraciones necesarias para la configuración. Los equipos Handpunch 1000 se pueden comunicar por medio de red TCP/IP a través de lo que es el convertidor microcompacto. En este caso es un convertidor de señal RS232 a TCP/IP. Bueno, si estamos un poco familiarizados con el convertidor microcompacto, este convertidor tiene que ser configurado a través de un software que es llamado TS Manager, el cual pues tiene ciertas configuraciones en donde nosotros tenemos que establecer la dirección IP que le vamos a establecer al Handpunch, un puerto de comunicaciones, y bueno, una serie de configuraciones las cuales tenemos que hacer en los casos que ustedes mismos instalen la tarjeta o el convertidor microcompacto. Si ustedes adquieren lo que es el equipo junto con el convertidor ya instalado, pues estas configuraciones ya vienen preestablecidas. Toda esta configuración a través del software DS Manager, todos estos parámetros
pues están disponibles, como vemos en este documento, que está disponible dentro de los manuales, dentro del sitio de distribuidores. Y también está disponible si ustedes lo solicitan a través del soporte técnico. Se les puede proporcionar en los casos que ustedes necesiten configurar este convertidor. Ok, una vez estableciendo lo que es la dirección IP que requiere el convertidor a través del DS Manager, del software, nosotros debemos establecer en el software set.net Lite un identificador para el reloj. En este caso podemos utilizar números. Vamos a utilizar primero el ID 0. Vamos a manejar una descripción para poder identificar el reloj. Y tenemos que indicarle la clase de reloj que vamos a utilizar. En este caso es hand punch. Vimos también lo que es el parámetro de diferencia de tiempo, el tipo de conexión, si la conexión es serial a través de RS232, se establece el puerto COM en el cual está comunicado, la velocidad siempre es 9600 baudios. Para el caso de TCP/IP, proporcionamos la dirección IP que se estableció en el convertidor microcompacto. Y el puerto de comunicaciones va a ser 3001 como nos aparece por default. En la siguiente sección de los parámetros de configuración, pues vemos que en el caso del hand punch tiene otros parámetros o más parámetros que pueden ser configurables, a diferencia del Face Access que vimos anteriormente, por lo que les decía que cada terminal pues tiene sus parámetros específicos que pueden ser configurados. Dentro de los parámetros que debemos establecer o que podemos establecer directamente aquí en el software para el hand punch, tenemos los parámetros de longitud de credencial. Con esto nosotros podemos establecer cuál va a ser la longitud del número de empleado que se va a tener en el hand punch. Tenemos también el número de intentos. Esto se refiere, para el caso del hand punch, que el empleado tiene este número de veces que puede intentar registrar su asistencia en el hand punch, de manera que si a la primera vez que trata de registrar su asistencia, por alguna razón no acepta o no es válido para el hand punch, tiene hasta este número de intentos, en este caso 6 intentos, para poder registrar correctamente su asistencia. Cabe mencionar que una vez que se agoten este número de intentos, en este caso estos 6, el número del empleado se va a bloquear en el equipo por un periodo de tiempo de 10 minutos hasta que se vuelva a restablecer, y durante ese periodo el empleado ya no puede checar, ya no puede intentar registrar su asistencia en el hand punch. Después tenemos el parámetro de nivel de rechazo. Este nivel de rechazo se refiere a un valor, un parámetro en este caso de aceptación o de sensibilidad del equipo
para que los empleados puedan ser reconocidos o identificados por el reloj a través de su biometría. Este valor va de 80 hasta 200, el cual 80 es el más bajo, 200 el más alto nivel de rechazo. El valor 125 que tiene por default es un valor que traen los equipos de fábrica, un valor default que tienen, que es un valor medio. Quiere decir que tiene un nivel de rechazo medio. Si nosotros lo subimos, entre más lo subimos, va a ser más restrictivo a la hora de identificar la biometría del empleado con la que se registró al momento que se dio de alta. De esta manera, pues puede ser más exacto o que sea más estricto al momento de identificar la biometría del empleado. Tenemos también parámetros de formato de tiempo, como queremos ver la hora en el hand punch, si la tenemos en formato militar, es decir, en formato de 24 horas. Si lo marcamos que no, se quedará con formato de 12 horas. Si queremos utilizar el horario de verano, podemos activarlo o desactivarlo. Si lo activamos, tenemos que establecer lo que es una fecha de inicio, el día y el mes, y una fecha en la que termina el periodo del horario de verano. Automáticamente, cuando inicie este día, se hará el cambio de hora de manera automática una vez que se haya enviado este parámetro. La sección de contraseñas se refiere a los menús que tiene el hand punch. Si recordamos, el hand punch tiene 5 menús, como nos muestra aquí en esta lista: menú de servicio, de configuración, administración, enrolamiento y el menú especial. Por default, el hand punch viene programado o ya establecido este orden para los menús. El menú número 1 se refiere al de servicio, el número 2 configuración. Dentro de las posibilidades de los parámetros de configuración que tiene el hand punch, es posible cambiar el orden de estos menús. Normalmente pues se recomienda que se conserve el mismo orden, pues ya que se tiene pues una estructura ya establecida en el hand punch, así como en la documentación y en todos los manuales para este equipo, en el cual hace referencia a los menús o a los diferentes módulos de configuración con este orden. En la sección de señales, aquí se pueden establecer si el hand punch utiliza algún accesorio adicional, como el semáforo. Se puede establecer la duración, también tiempo para señal de accesos, para los relevadores de accesos. Para el caso de los hand punch 1000 no aplican estas opciones adicionales, estos accesorios como el semáforo y el relevador de accesos, de la señal de accesos, ya que estos solamente pueden ser configurados a partir del modelo 3000 del hand punch en adelante. La sección de transacciones, nosotros aquí establecemos el tipo de transacciones que puede utilizar el hand punch. En este caso podemos utilizar opciones Swipe and Go, o podemos utilizar funciones estándar, en las cuales en estos casos, para registrar la asistencia, el empleado tendría que presionar una tecla en el hand punch para indicar que es entrada y otra para indicar que es salida, o cualquier otra función como transacciones de salida de comida o de entrada de comida. Recordemos que Swipe and Go es únicamente checar, el empleado checa su asistencia y se retira, sin necesidad de presionar ninguna tecla para funciones. Tenemos también otra función en la cual podemos mostrar un mensaje de pantalla. Por default, el hand punch viene configurado con un mensaje en la pantalla principal donde nos muestra la fecha y hora del equipo, y nosotros podemos indicarle aquí algún otro mensaje, obviamente restringido a este número de caracteres que vemos aquí.
ya que la pantalla del hand punch no contiene más que este número de caracteres y no puede ser rebasado. Dentro de las funciones, pues vemos aquí, a diferencia del Face Access, el hand punch, además de las opciones de las funciones Swipe and Go que ya vienen establecidas, también tiene la posibilidad de poder utilizar funciones en el teclado como funciones de entrada y salida. Por lo tanto, pues vienen habilitadas en caso de que se requiera de usar transacciones con funciones estándar, como vimos aquí. Y bueno, dentro de las características adicionales del equipo, también es posible agregar lo que son zonas de tiempo y campanas, específicamente horarios de zonas de tiempo en los cuales está disponible el equipo para poder registrar asistencia, y horarios de campanas o timbres a través de un relevador externo. Bueno, estas opciones únicamente son válidas para los modelos 3000 en adelante del hand punch. Para el modelo 1000 y 2000 no aplican estas opciones adicionales. Y por último tenemos nuevamente la bitácora de comunicaciones, que bueno, ya hablamos de la bitácora, en donde podemos seleccionar y podemos consultar sesiones de comunicación que hayamos hecho ya con la terminal, con el reloj hand punch. Al igual que los otros modelos de terminales, nosotros establecemos comunicación con un hand punch desde aquí, desde la misma ventana de comunicación con relojes. Tenemos siempre las mismas funciones, al igual que en los otros relojes. Algo que sí hay que tomar en cuenta es que para el hand punch, al momento que nosotros bajamos transacciones, estas son eliminadas del reloj directamente. Inclusive si nosotros no seleccionamos la opción borrar transacciones, las transacciones automáticamente son borradas al momento que se descargan. Esto es una función que por default tiene el hand punch. Esto ya viene de fábrica, es una característica de este hardware que ya viene de fábrica, en la cual, bueno, una vez que son descargadas las opciones, son borradas automáticamente de la memoria. Aunque nosotros no seleccionemos esta opción, siempre van a ser descargadas y borradas en el momento. Como vimos anteriormente, la opción de programar reloj nos va a enviar todas estas características, todas estas configuraciones que nosotros podemos hacer dentro del hand punch, que ya vimos, pueden ser enviadas hacia nuestro dispositivo con la opción de programar reloj. De la misma forma podemos realizar respaldos de biometría, podemos hacer el envío de biometría a otros equipos. Con esto respaldamos y enviamos lo que son las plantillas de las manos de usuarios. Como comentamos anteriormente, pues tienen que estar dados de alta dentro del catálogo de empleados, todos los empleados, para que puedan ejecutarse correctamente estas acciones. Y también el hand punch se puede actualizar la biometría de manera que podamos aplicar todos los cambios que hayamos hecho en el catálogo de empleados en cuestión de establecer asignaciones de los equipos a los empleados. Y de esta manera podamos actualizar los empleados que se encuentran dados de alta en un equipo y actualizar la biometría. De esta forma, pues vimos ya lo que son las características y las configuraciones de estos dos terminales, estos dos equipos. El Face Access de la marca Easyway. Los parámetros, bueno, aplican para sus tres versiones de terminal, lo que es Face Access convencional, Face Access LT y Face Access Slim. En el caso del hand punch,
Ya vimos los parámetros de comunicación para los modelos HandPunch 1000. Y bueno, de esta manera podemos realizar cualquiera de las acciones de comunicación que hemos visto. Con esto, con estos dos temas, pues concluimos esta tercera sesión de esta serie de webinars. En este caso, comunicación con equipos, Face Access de EasyWay y HandPunch.